Entonces, vamos ahí a empezar la parte teórica, ¿ya? Dice, transmisiones. ¿Qué son transmisiones? ¿Para qué me sirven? ¿O de qué se trata? Bueno, las transmisiones llamaremos H al giro horario y a H al giro antihorario. Entonces, las transmisiones vienen a ser giros de ejes, ruedas, piñones, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a haber un giro horario y un giro antihorario. Esto, como en trigonometría ya lo hemos visto en las primeras clases, ya cuando es horario y cuando es antihorario, ¿no? Horario es la derecha y antihorario es su contrario, ¿no? Aquí tengo engranajes, ¿no? Que también pueden ser ruedas unidas por cadenas, que ya lo voy a ver ahorita. Dice, como A es más grande que B, a ver, mucho cuidado aquí, como A es más grande que B y B más grande que C, entonces vamos a concluir lo siguiente. A da menos vuelta, A da menos vueltas que B y B da menos vueltas que C. O sea, en pocas palabras, C, la rueda C o el engranaje C, es el que da más vueltas cada vez que A gira, ¿de acuerdo? Recuerda que si A gira en sentido horario, B gira en sentido antihorario. Y por lo tanto, C gira en sentido horario. O sea, quiere decir que las ruedas impares van a girar lo mismo y las ruedas pares en el mismo sentido. Cuando están pegados, es decir. Digo acá, dice, transmisión directa. Dice, cuando están unidas o juntas o a través de un eje o de una faja horizontal, como lo ven en la imagen, giran en el mismo sentido, cuando están juntas y se enlazan a través de una faja, ¿no? De esa manera. Pero cuando la transmisión es cruzada, ¿ya? O sea, el eje o la faja está en X, ¿ya? Giran en sentidos diferentes. Quiere decir que si uno gira en sentido antihorario, la otra rueda gira en sentido horario. O viceversa. ¿Ya? Esta parte también es importante, la nomenclatura. Cuando vean la parte de en medio que está pintado, quiere decir que hay una sola rueda. ¿Ya? O sea, quiere decir que ahí pegado debe estar, no sé, una placa o algo. ¿Ya? Pero cuando vean dos ruedas, así como está sin pintar, ¿ya? Quiere decir que ahí definitivamente hay dos ruedas y van a girar en el mismo sentido. Digo, además, es como una observación, además, las ruedas ubicadas en un mismo eje giran en el mismo sentido y dan el mismo número de vueltas. Entonces tengo ahí esta imagen, ¿no? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Dice, ejemplo 1. Dice, si la rueda A gira en sentido horario, ¿cuántas ruedas giran en sentido contrario a A? O sea, ¿cuántas ruedas giran en sentido antihorario? Entonces tengo la imagen. Miren bien. Ya, entonces miren bien. Todos son una sola rueda. Ya, entonces voy a la resolución. La resolución de este problema, de este pequeño ejercicio, es lo siguiente. Si A gira en sentido horario, por lo tanto la rueda que le sigue es antihorario. Y como hay una faja horizontal, quiere decir que también la siguiente rueda gira en el mismo sentido, antihorario. Como hay una faja cruzada, por lo tanto la siguiente rueda gira en sentido contrario, que es horario. Como hay una faja horizontal o directa, la rueda que está abajo también gira en sentido horario. Igual pasa con su costado izquierdo. ¿Ya? También gira en el mismo sentido y las ruedas que están pegadas van a girar en sentido contrario, antihorario y horario. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos giran en sentido contrario a la rueda A? Entonces sería 1, o sea, los que se giran en sentido antihorario. 1, 2 y 3. Por lo tanto, la respuesta
tres ruedas giran en sentido contrario a la rueda A. ¿De acuerdo? Como vuelvo a repetir, no es difícil, es cuestión de saber una parte ahí de lógico. Ejemplo 2, dice, si la rueda da 24 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la rueda B? Ya, entonces tengo la rueda A que tiene 120 dientes y la rueda B que tiene 40 dientes. ¿Ya? Entonces dice, resolución. Acuérdate, no olvides lo siguiente. No olvidar que el número de vueltas es inversamente proporcional al tamaño. ¿Ya? Entonces, vas a colocar, pues, ¿no? De esta manera. Número de dientes de A es igual, o se simboliza por NA, N sub A. Número de dientes de B lo simbolizo como N sub B. Número de vueltas de A lo simbolizo como V A mayúscula, A mayúscula. Y número de vueltas de B, V sub B. Entonces quiere decir de que el número de el número de dientes de la rueda A por el número de vueltas de la rueda A va a ser igual al número de dientes de la rueda B por el número de vueltas de la rueda B. ¿De acuerdo? Entonces esta fórmula me va a servir para encontrar lo que me están preguntando, que si la rueda A da 24 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la rueda B? Entonces, número de dientes 120, número de vueltas de la rueda 24, y esto es igual al número de dientes, que es 40 por las vueltas de B. Entonces soluciono que es una ecuación de primer grado, ¿ya? Multiplico y divido y me sale que el número de vueltas de la rueda B es igual a 72. Por lo tanto, la respuesta sería 72 vueltas. Creo que hasta aquí no hay ningún problema porque esta parte es recontra fácil. Vamos a ver las cerillas, o cerillos, o palitos de fósforo. ¿Ya? Dice, los cerillos hay que ver una igualdad correspondiente a lo que me están dando. En este caso, ¿cuántos palitos hay que mover como mínimo para obtener una verdadera igualdad? ¿Ya? Entonces yo tengo la siguiente figura, ¿ya? Un palito de fósforo menos 3 palitos de fósforo es igual a dos palitos de fósforo, o dos cerillos. ¿Ya? Entonces, como mínimo, me pregunta cuántos palitos hay que mover como mínimo. ¿Ya? La resolución estaría dada de la siguiente manera. Un palito del igual, que estaba cerca al 2, pasó a ser igual antes que el 3. Y me queda 1 es igual a 3 menos 2. Y ya obtuve una igualdad. Por lo tanto, la respuesta sería, como mínimo, debo mover un palito o una cerilla. ¿Ya? Un palito de fósforo o una cerilla. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo. Dice, ¿cuántos palitos hay que mover o hay que quitar, perdón, como mínimo para que no haya ningún triángulo? La observación es que no dejen ningún cabo suelto. ¿Ya? A ver, veamos. Tengo acá mi figura. No tiene que quedar ningún triángulo. ¿Ya? Entonces la resolución pues serían 3, ¿no? Y aquí te da la resolución. ¿Ya? Voy a quitar 3 cerillos o 3 palitos para que no me quede o no se pueda formar ningún triángulo. ¿Ya? Bien. Ahora pasamos a ver parentescos. ¿Ya? En parentescos voy a tomar el siguiente ejemplo que dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de la nuera de la mamá de mi madre? ¿Ya? A ver, aquí sí pongan atención en esta parte. Dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de la nuera de la mamá de mi madre? ¿Sí? Entonces,
la resolución dice, la mamá de mi madre es mi abuela, ¿ya? Y la nuera de mi abuela es mi tía, ¿de acuerdo? Luego, la hija de mi tía, pues es lógico que viene a ser mi primo, ¿de acuerdo? En algunos casos te dicen cuántas personas hay, ¿no? Pero acá la solución es más fácil. Observación, dice. Observación. Nuera de mi abuela es la esposa de mi tío, acuérdate, nuera. Para eso tengo que saber primo, quién es primo, prima, nuera, perdón, yernos, cuñadas, bueno, se me escapa otro por ahí. Son nombres que se les da a las personas que tienen alguna relación, ¿no? Listo. Ejemplo 6. Dice, en el ejemplo 6, Rommel se jactaba de tratar muy bien a la suegra de la mujer de mi hermano. ¿Por qué? Ahora repetimos, dice, Rommel se jactaba de tratar muy bien a la suegra de la mujer de mi hermano. Bien, a ver, vamos a ver la resolución. La resolución es lo siguiente. ¿Por qué? Porque la suegra de la mujer de mi hermano es la madre de mi hermano. En consecuencia, es la madre de Rommel. Por lo tanto, es algo lógico que sea la mamá, ¿no? De Rommel. Por lo tanto, tenía que tratarlo bien, ¿no? Bien, hacemos otro ejemplo con esto. Ejemplo 7. Dice, en una reunión, ya, aquí viene lo que les digo, cuando te preguntan cuántas personas hay en la reunión. En una reunión hay 3 padres, 3 hijos, a ver, un ratito, 3 padres, 3 hijos, 3 hermanos, 3 tíos, 3 sobrinos y 3 primos. Pregunta, ¿cuál es el mínimo número de personas en la reunión? Bien, entonces analizas bien, ¿de acuerdo? Y dice que hay 3 padres, 3 hijos, 3 hermanos, 3 tíos, 3 sobrinos y 3 primos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mínimo número de las personas en la reunión? Ya, bueno, para ese problema tengo lo siguiente. Juan, Luis y Adolfo son papás, pero a la vez son hermanos. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos tiene un hijo. Ricardo es el hijo de Juan, Martín es el hijo de Luis y Alberto es el hijo de Adolfo. Por consiguiente, estos 3 son sobrinos. Y por lo tanto, Juan, Luis y Adolfo son los tíos de los sobrinos. Entonces hay 3 tíos, 3 sobrinos, 3 hermanos y 3 hijos a la vez. Pero estos 3 hijos también son primos. Por lo tanto, solamente habrían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas en la reunión. Porque me preguntan, la pregunta es, ¿cuál es el mínimo número de personas en la reunión? Por lo tanto, ahí serían 6 personas como mínimo. Bien, acá tengo otro ejemplo. Bueno, esta es la respuesta del anterior. Y tengo el ejemplo 8, que ya está solucionado ahí. Dice, ¿cuántos palitos hay que quitar como mínimo para obtener 3 cuadrados de diferente tamaño? Ya, bueno, y la respuesta también sería 6 como mínimo, porque tengo que obtener 3 cuadrados de diferente tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los puntitos o los palitos con puntitos seguidos son los palitos que se han quitado, ¿no? Entonces voy a tener uno aquí, uno pequeñito, un cuadrado pequeñito, uno mediano y uno más grande. Bien.
Recontra fácil. Hasta ahí, pregunto, ¿todo claro? ¿Todo bien? Tengo la 2. La 2 dice si la rueda A da 24 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la rueda D? Acuérdate de la fórmula, ¿no? Eso lo di por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la fórmula que hay que aplicar. Número de dientes de A por las vueltas de A es igual al número de dientes de B por las vueltas de B. Eso es lo que voy a aplicar ahí. A ver, ¿alguien? Ya, entonces, lo voy a resolver por acá. Si alguien lo resuelve, me avisa para poner su nota. Si no, ya yo lo resuelvo por acá. A ver. Vamos a ir solucionando. Dice el número de dientes de A. Aquí voy a poner en sub A por V sub A. Acuérdense que yo no puedo leer ahorita los mensajes porque estoy ocupado en varias pantallas, ¿no? Ya, si yo lo voy haciendo de esta manera, B por vueltas de B. Ya, también es válido, ¿no? Entonces acá tengo 60 por las vueltas de A, dice que da 24 vueltas. Y todo esto es igual a los números de dientes de B, que son 48. 80. Muy bien, sigue explicando entonces. Dale 80. ¿Quién me dio la respuesta primero? Fiestas. Fiestas. Y a ver, explícalo. Te escucho. Ya, profe. Al 60 por 24, el 18 pasa a dividir. Y yo lo que he hecho es simplificar para sacar más rápido la respuesta. Luego me quedó 10 por 24 sobre 3 y la respuesta me salió 80. Muy bien, sí, genial. Entonces, aquí no hay nada más que resolver, solamente esto es como le vuelvo a repetir, el dominio de ecuaciones, ¿no? Si te das cuenta, todo es dominio de ecuaciones. Si yo domino ecuaciones, me va a salir. Bien, 80. Tengo la número 3 ahí. Dice, si la mamá de Cecilia es la hermana de mi hermano gemelo, ¿qué es respecto a mí el abuelo de Carmen, que es hermana de Cecilia? Léanlo bien. Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Seguro? Sí. A ver, te doy chance que lo leas otro poquito. Mi padre. Ah, ahí está, pues ya ves. A ver, explica. La mamá de Cecilia es la hermana de mi hermano gemelo, o sea que la mamá de Cecilia va a ser mi hermana. Y luego dice que es respecto a mí el abuelo de Carmen, que es hermana de Cecilia. Entonces sería el abuelo de Cecilia lo que vendría a ser mi padre. Claro. Genial, sí. Muy bien, bien explicado. ¿Ya? Para estos problemas tienen que interpretarlo a lo más mínimo, ¿ya? No hay que apresurarse. Bien. 4. Este sí, a ver. Le pongo 20 el que me lo resuelve, ¿ah?
La hija de la comadre, de la madrina, del sobrino de mi única hermana, ¿qué es de mí? Traten de hacer un gráfico.